Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos en este día martes 14 de mayo del 2019 a su página de Sangre y Agua para escuchar el Evangelio del día. Pues bien, hermanos, empecemos poniéndonos en las manos del Espíritu Santo, diciéndole esta pequeña oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, a tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 14 de mayo 2019. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 15 en adelante. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, conoces los corazones de todos. Muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, el que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Del Salmo responsorial 112, respondamos todos: lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y por siempre. Todos, lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Todos, lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién igual al Señor Dios nuestro? ¿Quién tiene las alturas su morada? Y sin embargo de esto, bajar se digna su mirada, para ver tierra y cielo. Todos, lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Él levanta el polvo al desvalido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Todos, lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den frutos y su fruto permanezca. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 9 en adelante. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido,
soy yo quien los ha elegido, y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, tardes o noches, hermanos. Depende de la hora que estés escuchando este evangelio. Te saluda tu hermano Edgar de Sangre y Agua. Pues hoy las lecturas de ahora son muy bonitas, hermanos. Son muy interesantes. Ahora la primera lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles ahora nos presenta a otro personaje. Nos presenta a Matías el apóstol. ¿Pero quién fue Matías? Según los Hechos de los Apóstoles, él fue elegido apóstol después de la muerte de Jesús para sustituir a Judas Iscariote. Su llamado como apóstol es el único que su nombrado no fue hecho personalmente por Jesús, quien de acuerdo a la enseñanza cristiana ya había ascendido al cielo. Y también se hizo antes de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Pero ¿qué día se festeja este apóstol, al apóstol Matías? El día de su fiesta litúrgica es el 14 de mayo. Precisamente por eso estamos hablando ahora de él. Este apóstol, que siguió al Señor Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día que Cristo subió a los cielos, y por esta razón después de la ascensión del Señor fue puesto por los apóstoles en lugar que había ocupado Judas, para que formando parte del grupo de los 12 fuese testigo de la resurrección. Por todo esto lo que se dice que él fue seleccionado después de que Judas se suicidó, este es llamado el apóstol número 13 y se llama apóstol póstumo. ¿Por qué se llama apóstol póstumo? Porque él aparece después de la muerte de otro. Se dicen pocas cosas sobre este apóstol, sobre Matías en la Biblia. Solo es mencionado una vez en el Nuevo Testamento, cuando es elegido para reemplazar a Judas, a fin de que se cumpla el que hubiera 12 apóstoles. También nos dice que fue brutalmente torturado y murió crucificado en el año 63. Recordemos que todos los apóstoles fueron perseguidos, fueron torturados, fueron asesinados. Y este no fue la excepción. También a este apóstol fue torturado y se le crucificó, como nos dice aquí en el año 63. Pues viendo un poquito de lo que ahora nos dice el Evangelio. En este día el Evangelio nos trae una frase que nos dice Jesús. ¿Con qué frase empezamos a escuchar este Evangelio? Nos dice, como el Padre me ama, así los amo yo. ¿Cómo podemos imaginarnos el amor de Jesucristo? ¿Cómo podemos imaginarnos el amor del Dios hacia su Hijo? Aquí tenemos una cita bíblica que a lo mejor ya no sabemos muchos de memoria o la vemos en cualquier parte. Estamos hablando de Juan 3:16. Y para los que no sepan lo que dice más o menos así. Más bien dice así, así amó Dios al mundo, le dio al único Hijo, para que quien crea en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Se fija en este amor que tiene el Padre hacia su Hijo, que Él está entregando a su Hijo único, para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. Pero, ¿qué clase de amor es el que nos está entregando el Dios Padre? Nos está entregando a su único Hijo. Nos está dando a su único Hijo, que Él lo está entregando todo para nosotros. Él no nos está dando este amor a medias. Así, hermanos, Dios amó al mundo y ahora, ¿cómo nos ama el Hijo? El Hijo nos ama de tal manera que Él dio su vida por nosotros.
dio su vida por amor, dio su vida por ti, dio su vida por mí. Pero ahora te pregunto a ti, hermano, ¿cuánto tú amas a Jesús? Nosotros ya hemos visto que Jesús ha entregado todo, que Jesús murió por nosotros en la cruz. Pero ahora te pregunto a ti, ¿qué tanto tú amas al Señor? ¿Cuál es ese gran amor que tú tienes por Él? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Él? ¿O qué situaciones estás pasando por tal de recibir su amor? Recordemos la semana pasada, hermanos, precisamente la semana pasada, el día martes que me tocó el Evangelio. Al final de la reflexión, nuestro hermano Jorge volvió a poner un canto. Y fíjense cómo el Señor pone las cosas en nuestro camino. ¿De qué se trata este canto que nos deleitó el hermano Jorge la semana pasada? Pues la semana pasada él nos puso un canto. El canto se llama ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo, Jesús? Nos hemos puesto a pensar, hermanos, ¿cuánto amamos a Jesús? Así como nosotros amamos a nuestros hijos, amo a mi esposa, amo a mis padres, ¿cómo amo yo a Jesús? Pero estos tipos de amor, hermanos, son diferentes según la persona. No puedes amar igual a un hijo que amar a un padre o amar a un primo o amar a un familiar. Amar a Dios, por ejemplo. El amor a Dios es entregarle todo, entregarle toda nuestra confianza, depositarla en Él. Ponte a pensar, hermano, si tú le llegaras a fallar algún día a alguno de tus familiares, hermanos, primos, qué sé yo, fállales algún día, ¿qué va a pasar? Van a haber conflictos, van a haber problemas, va a haber falta de ese amor. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Pero después de que hacemos todo esto, nos es muy difícil perdonar. Perdonar porque ninguna de las personas de las que están en conflicto pone de su parte. Dice, si tú me lastimaste, ¿yo por qué tengo que pedirte perdón? Si tú me golpeaste a mí, ¿yo por qué tengo que pedirte perdón? Acuérdense lo que lo que nos dice la palabra también. Si te pegan en una mejilla, tienes que poner la otra. Nos da muchísimos ejemplos la Biblia del amor. Pero con Jesús, hermanos, con Jesús el amor es diferente. Al contrario, si tú fallas, cometes algún pecado, cometes cualquier cosa que te esté alejando de Dios, Él no te va a rechazar, Él no te va a tener rencor. Al contrario, Jesús siempre te va a estar esperando y te espera siempre con los brazos abiertos, lleno de amor, porque no existe en Él el rencor y no existe en Él la maldad. Él tiene un corazón lleno de amor para dárselo y para que goces de ese amor. Pero como nos dice el canto, ¿cuánto te amo, Jesús? Si hubiera una manera de explicarlo, si en verdad amáramos a Jesús como decimos, seguiríamos su mandamiento, seguiríamos los mandamientos del Antiguo Testamento, todos los mandamientos que nos dejaron. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Que a la primera prueba que me pongas, yo desista y empiece a renegar y empiece a buscar culpables. ¿Por qué digo esto? Porque nos pasan a veces cosas, nos pasan cosas que a veces no sabemos ni por qué nos pasan. De repente nos enfermamos, de repente me va mal en el trabajo, de repente estoy con problemas con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? Caemos en el error a veces hasta de culpar a Jesús. Le decimos, Jesús, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué mis hijos no me hacen caso? ¿Por qué mi esposo se droga? ¿O por qué mi esposo es
tiene el vicio del alcohol, de las drogas. Empezamos, hermanos, a reclamarle al Señor, en vez de acercarnos y humillarnos frente a Él y decirle, Señor, acepto esto que tú me estás mandando. Demuéstrale ese mismo amor tú a Jesús, como Él te lo ha demostrado a ti. Pero hermanos, al contrario, Jesús, Él nos ama y nos ama infinitamente. Él nos ama como a unos hijos, los hijos de Él que somos. Él nos ama con todo su amor y con toda ternura, que Él no es capaz de darnos la espalda. Él no es capaz de decir, tú te metiste en esos problemas, arréglatelas como tú puedas. Al contrario, Él nos abre los brazos, Él nos abre su corazón y está en nosotros en dejarlo entrar en nuestro corazón por medio de la Eucaristía, por medio de ese amor tan grande que Él nos ha dejado. Porque gracias a este problema, gracias a que estás pasando por esa situación, te das cuenta y te acuerdas del amor de Jesús y te sirva para acercarte más a Él. Como nos dice el Evangelio de hoy también, hermanos, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Se imaginan, hermanos, qué contento se pondría Jesús al ver que estamos siguiendo sus mandamientos tal y como Él quiere. Yo me imagino que nosotros no somos perfectos. No somos perfectos, ¿por qué? Porque no estamos llevando día con día esos mandamientos que Él nos ha dejado. De una o de otra forma, fallamos en lo que sea. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre nos está atacando, él siempre nos quiere alejar del amor de Dios. Al menos, hermanos, este mundo sería otro si no hubiera tanta violencia en nuestros países y no se aprobaran tantas leyes como el aborto, no se aprobaran leyes como la aportación de armas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la marihuana es legal. El portar armas es legal. Infinidad de casos de violencia, tanto físicas como verbales. El mundo sería otro, hermano, si todo esto no existiera. ¿Pero por qué existe? Porque el enemigo es el que nos está metiendo cizaña en nuestra mente. Simplemente, hermanos, este mundo sería otro, pero el enemigo es el que está atacando y penetra en las mentes de la gente de los que son débiles. Les voy a poner un pequeño ejemplo que me vino a la mente el día que estaba estudiando este evangelio. Tenemos en la Biblia a Génesis 1:11. Y fíjense muy bien lo que dice. Dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla, y árboles frutales que por toda la tierra den frutos, con su semilla dentro. Fíjense, hermanos, lo que nos dice. Produzca la tierra hierba y plantas que den semilla. Algunos se preguntarán, bueno, Dios hizo todo lo que hizo Dios es bueno. Sí, hermano, todo lo que hizo Dios es bueno. Pero recordemos lo que pasó también en Génesis, cuando la serpiente tentó a Eva. ¿Qué fue lo que pasó? La convenció de que mordiera la manzana. Que de hecho ellos no deberían haber probado de ese fruto. Pero como el enemigo fue más astuto, les lavó el cerebro, como decimos. Los engañó, los envolvió en su veneno y los hizo pecar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Volvamos a nuestros tiempos, que la marihuana, mucha gente dice, no, es que la marihuana es legal, yo la puedo fumar porque es legal, o al menos aquí en Denver, Colorado, yo puedo ir a cualquier tienda y compro $20 de marihuana y me la venden como si fuera cualquier cosa. No necesito tener una tarjeta donde diga que yo la necesito médicamente. Hay gente que a lo mejor sí la necesita médicamente, pero
pongo esto de ejemplo porque Dios hizo todo. Claro que Dios hizo todo. Él también creó estas plantas. Porque Él aquí nos está dicho en su palabra. Produzco la tierra hierba y plantas que den semilla. Él ha creado todo. Pero nosotros, hermanos, nos hemos encargado de que todo eso bueno lo tomemos como malo. El enemigo se ha encargado de decirnos, no, no es malo, que al cabo es natural, no hace daño. Y ahí le estamos dando permiso al enemigo de que entre en nuestras mentes. Pero, ¿qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, hermanos? Es la falta de amor. La falta de amor a Dios. Hemos cambiado lo bueno por lo malo. Por esta razón, hermanos, tenemos que acercarnos más a Jesús, conocer más de Él, saber lo que está bien y lo que está mal. Amémoslo como Él nos amó en la cruz y no le demos la espalda, porque Él nunca nos la dará a nosotros. Fíjense, Jesús, antes de partir a la derecha de Dios Padre, nos dejó otro mandamiento, un mandamiento más. ¿Qué mandamiento es este? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Qué difícil, hermanos, es amar al prójimo. Qué difícil es amar a aquel al que me hace daño. Qué difícil es amar a aquel que está día con día atacándome, diciéndome cosas, humillándome. Pero está en nosotros, hermanos, en tomar este mandamiento y amar al prójimo, amarme a mí, amar a Dios. Porque si estamos en este camino debemos reflejar ese amor de Dios, ese amor que Él nos da día con día, simplemente al despertar cada mañana. Démosle gracias al Señor porque nos está dando permiso de respirar otra vez. Nos está dando ese nuevo día, ese nuevo amanecer. ¿Para qué? Para llenarlo de amor y entregárselo a los que lo necesitan. Pero Jesús nos da su mayor ejemplo. Nadie tiene más amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Yo me he puesto a pensar, ¿nosotros seremos capaces de dar la vida por un amigo? A lo mejor muchos dirán que sí. Pero ya estando verdaderamente en una situación de vida o muerte, ya uno no sabe. Yo no estoy seguro de que yo pueda dar la vida por mi amigo. Yo lo amo y lo quiero y lo estimo. Pero a la hora de la hora que un accidente pase o sea lo que pase y me digan, este muchacho nomás depende de que tú lo salves. Yo creo que ahí lo pensaríamos dos veces. Jesús no lo pensó dos veces, hermano, al demostrarte tu amor al morir por nosotros en la cruz. Él no renegó. Él tuvo la oportunidad de decir que no. Él tuvo la oportunidad de no morir en la cruz por nosotros. Muchas veces le dijeron a Él, sálvate. Pero Él no quiso. Él quiso entregarnos su amor para ti y para mí, para que vivamos en su presencia. Aquí en el Evangelio, hermanos, Jesús nos llama amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. ¿Y qué es lo que nos ha dado a conocer Jesús? ¿Qué es lo que Él nos ha dado a conocer de su Padre? Es esto, hermanos, nos ha dado el amor. El amor que Él, desde el principio, desde la creación, el Dios Padre, nos ha entregado a todos nosotros al crearnos. Que Él por amor ha entregado a su único Hijo. Y su único Hijo por amor entregó su vida por nosotros. Así, hermano, yo no digo que tú des la vida por tu hermano, por tu amigo,
pero da la vida por el Evangelio. Da la vida para llevar esa palabra a quien más lo necesite. Termina el Evangelio diciéndonos que nosotros lo hemos elegido, que nosotros no lo hemos elegido a Él, sino Él a nosotros. Nosotros no hemos elegido a Jesús. Jesús es el que nos ha elegido a nosotros. ¿Y para qué hemos sido elegidos? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, ¿para qué Dios me quiere en este camino? ¿Para qué Jesús me tiene aquí metido en la iglesia, metido en los grupos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que Él tiene para mí? El propósito, hermanos, es dar frutos de su amor. Es dar testimonio de su amor, como todos los discípulos. Todos los discípulos, ellos entregaron su vida al Evangelio, entregaron sus vidas para dar testimonio de Jesús. Hagamos lo mismo, hermanos. Vamos a ser perseguidos, pero no importa, porque el amor de Dios está con nosotros. Porque si permanecemos en su amor, te concederá cuanto le pidas en su nombre. Así, hermanos, terminamos este evangelio con un nuevo mandamiento. Ese mandamiento que nos manda el Señor Jesús, que se amen los unos a los otros. Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.